el vecino Pedro y compañía. Uno se cree capaz de serlo bastante escéptico hasta que llega el momento en que pedimos muestras y éstas se nos presentan. El caso del que hablaré a continuación fue algo que me sucedió junto a mi familia cuando yo tenía 16 años. En una época en que mis padres cruzaron por una excelente racha económica, conseguimos una casa en Leeds, Inglaterra. Por lo que mis dos hermanas y yo estábamos emocionados, pues el lugar y sus paisajes parecían mágicos. El primer día en que llegamos fue dedicado a la limpieza y el arrastre de muebles. Terminamos tan agotados como para salir y recorrer el vecindario y sus parques. Por otra parte, al día siguiente salimos a caminar, después del desayuno. Recuerdo que el cielo estaba tan nublado, que pensamos que en cualquier momento llovería. Antes de que las gotas de agua comenzaran a caer, tuvimos un par de horas para pasear. Y cuando el clima empeoró, nos apresuramos a caminar de regreso, para volver a casa. En este segundo transcurso, nos cruzamos con un hombre, que, incluso a la distancia, parecía alguien de carácter inusual. Pues el sujeto se hallaba sentado en una banca, mojándose como si aquello no le importara. Fuera de eso, un aspecto que me confundió y que me pareció sospechoso, fue que lo escuché hablando solo, y riendo como si tuviese a alguien a su lado. En cuanto mis hermanas y yo caminamos enfrente de él, éste nos preguntó a dónde nos dirigíamos. Lógicamente, ninguno de los tres le respondió, y en su lugar continuamos apresurando los pasos, para llegar a la casa a la brevedad. Luego de ignorarlo, el sujeto se puso de pie y comenzó a caminar detrás de nosotros. Y aunque intenté desviarme para despistarlo, éste no nos perdía de vista. Caminaba a paso lento, pero, aún así, no paraba de seguirnos. Temí que se tratara de un criminal. Muchas cosas pasaron por mi cabeza en aquel instante, incluso creí que en cualquier momento lo perderíamos de vista y éste se nos aparecería enfrente. Pero por fortuna, conseguimos llegar a la casa sin ningún daño. Le dije a mis padres que un hombre extraño nos había estado siguiendo. Antes de poder explicarles más, alguien tocó nuestra puerta. Mirando por la ventana, vi que se trataba de él, el sujeto misterioso del parque. Por alguna razón, mi padre pensó que abrirle e invitarlo a pasar iba a ser una buena idea. Pese a que todos nos opusimos, este restó importancia a nuestras inquietudes y terminó por darle la bienvenida. El hombre nos dijo que se llamaba Pedro. Después de que le reclamé por habernos seguido, él trató de justificarse ante mis padres, afirmando que lo había hecho porque sabía que éramos los nuevos vecinos y quería venir personalmente a la casa, para darnos la bienvenida a mis padres y a nosotros tres. Sin importar cuánto defendió aquella versión, yo me mantuve con la guardia en alto, estando seguro de que aquel vecino era un completo maníaco. Pues contaba con buenas razones para tenerle desconfianza. En la primera conversación que mantuvo con mis padres, se comportó en exceso extrovertido, perdiendo el respeto en algunos momentos y preguntando cosas demasiado personales. No entendía por qué a mis padres no les desagradó tanto como a nosotros tres, mas no quedaba mucho que pudiera hacer. A la hora en que mi madre empezó a servir la comida, Pedro nos pidió que le dejáramos vacío el asiento de al lado, y le pidió a mi madre que sirviera un segundo plato allí. Exigiéndonos sin vergüenza, como si los invitados fuéramos nosotros, y no él, y por extrañas que fueron sus peticiones, mi madre se siguió portando tolerante, e hizo caso a sus incómodas peticiones. Después de que sirvió el plato extra, de frente al asiento vacío, mi madre le dijo que, solo por curiosidad, quería saber cuál era el motivo de también servir allí. Respondiendo con toda tranquilidad, le contestó que aquel plato era para su hermano muerto. Al oír algo tan peculiar como eso, mi familia se quedó en silencio. Segundos después, por fin ocurrió lo que tanto estuve esperando. Mi padre se levantó de su lugar y le dijo que se abstuviera de hablar sandeces en nuestra casa.
Pedro le alzó la voz, defendiendo que no se trataba de una sandez, sino de una realidad. Por lo que enfadado, mi padre tomó el plato sobrante de comida y lo llevó a la cocina. La discusión continuó en el comedor entre mi padre y ese bizarro vecino. Cuando el intercambio de palabras se salió de control, mi papá le gritó a Pedro que era un maldito esquizofrénico y que era imposible que un fantasma nos acompañara a comer. Acto seguido, abrió la puerta de la casa y le ordenó que se marchara. Pedro se marchó, pero no sin antes amenazarnos a todos, asegurando que solo por nuestra incredulidad pronto nos volveríamos presas de dicho hermano muerto. Dado que no éramos personas fáciles de sugestionar, tomamos su advertencia como una frase ridícula derivada del coraje. Y durante los primeros días consecutivos a la desagradable visita, nada nos ocurrió. No fue hasta el paso de una semana que cosas inusuales nos comenzaron a suceder. Entre ellas, el que nos abrieran la cortina de la regadera siempre que alguien entraba a tomar un baño. Debo confesar que, aunque resulte algo cómico de escuchar, en realidad era de lo más horroroso. Sentir que algo te observaba en un momento tan íntimo y aguardaba al momento más oportuno para hacértelo saber. Antes de creer que nos enfrentábamos a un fantasma, sospechamos que tal vez se trataba de algún trabajo de brujería hecho con saña y enviado por Pedro. Mi padre, sobre todo, era quien menos se abría a creer en los fantasmas. Ante la problemática, pensamos que bastaría con ignorar lo que sucedía para que pronto nos dejaran en paz. Pero una tarde en que regresábamos de la escuela, vimos a Pedro sentado en la misma banca de la otra vez. Mi hermanita más pequeña, que en aquel entonces tenía solo 3 años, se detuvo para decirme que el hombre al lado de Pedro le estaba haciendo unos gestos horribles que la espantaban. Mirando hacia la banca, la única persona que pude ver fue a Pedro, sin nadie a su alrededor. Y aunque las palabras de mi hermanita me llenaron de temor en ese momento, me resistí a caer en el juego de darle credibilidad a la historia del hermano muerto. Cuando se lo conté a mi padre, este incluso se molestó conmigo por caer ante engaños. Sin saberlo, ese último reclamo vino a empeorar las cosas, al punto de que lo irreal se fue convirtiendo en real. Pues esa misma noche desperté sin ningún motivo cerca de las 4 de la mañana. Recuerdo que me senté para tomar agua y, justo en el espejo que colocamos sobre el buró, pude a un hombre de pie frente a la cama. No estaba en la habitación, sino adentro del espejo. Quise salir corriendo de allí, pero me paralizó la idea de que éste pudiera salir de allí y hacerme daño. Agitado, me volví a acostar y no volví a hacer ningún movimiento. Pero justo a los 10 minutos de volver a mi posición anterior, mi madre comenzó a gritar desde el baño, llamando a mi padre. Dijo que había visto a una persona corriendo por las escaleras. Por lo que mi papá tomó un martillo de su caja de herramientas y nos pidió que no nos moviéramos de donde estábamos. Y de manera precavida, fue hasta abajo y revisó tanto en la sala como en el comedor y la cocina. Cuando éste volvió a subir, nos juró que nadie más se hallaba dentro de la casa. Durante la mañana posterior a los desagradables sucesos, mi madre dijo que comenzaba a creer en el hermano muerto del vecino y que era él el que nos quería molestar. Para entonces, todos estábamos de acuerdo, todos excepto mi padre. Mofándose de nuestro miedo, se puso a gritar que los fantasmas eran algo falso, un invento miserable para sugestionar a la gente. Parecía que, mientras más se oponía mi padre a pensar en ello, más fuertes y marcadas se hacían las manifestaciones. A mis 2 hermanas también las asustaron. Mi hermana de 8 años dijo que en 4 ocasiones pudo ver su sombra caminando detrás de ella. En cuanto a Susi, mi hermanita de 3, continuaba asegurando que lo veía haciéndole gestos, ahora caminando dentro de la casa. Una tarde en que se nos ocurrió hablar sobre la primera y única visita de Pedro en la casa, mi padre murmuró que no se trataba de alguien peligroso, sino de un hombre maníaco con ganas de llamar la atención.
En el instante en que hizo la afirmación, todos sentimos que algo nos sopló a la cara. Incluso mi padre pudo sentirlo. Después de la desagradable sensación, le pregunté a mi padre si ya había tenido suficiente como para empezar a creer, a lo que éste contestó con un rotundo no. No sé si su respuesta era real o se trataba de la forma en que se buscaba convencer a sí mismo. En la noche, todos nos despertamos, después de escuchar una risa macabra en el pasillo. Pues se oyó justo como si otro hombre estuviera en la casa, era él, estaba seguro. Solo para intentar calmar los acontecimientos paranormales, mi madre llevó unas hierbas, incienso y agua bendita para hacer una especie de limpia en la casa, que expulsara las malas energías que se habían estado acumulando. Mis hermanas y yo estábamos en el sillón, mirando a mi madre recorrer los rincones, mientras rezaba el Padre Nuestro. De pronto, Susi se puso a gritar y aseguró que estaba viendo al hermano bajar por las escaleras con una expresión de rabia. Con una actitud a la defensiva, mi padre le levantó la voz y le exigió a mi hermana que dejara de imaginar cosas y poner en alerta a los demás. En ese mismo instante, las puertas de los cuartos de arriba se azotaron y se escuchó como si le estuviesen poniendo llave a la entrada. De pronto, se encendió el esterero que se mantenía conectado bajo la televisión. El volumen se subió al máximo con una especie de interferencia causada por la mala señal de radio. Cuando quise correr a este para desconectarlo, una fuerza atroz derribó una de las vitrinas frente a mi camino. No podía ver al ser contra el que estábamos peleando, pero podía sentir su presencia, tratando de hacernos daño. Corrí en dirección contraria, lleno de cobardía. Los cuadros en las paredes empezaron a caer, uno a uno. Susi dijo que el hombre venía hacia nosotros, con un gesto que mostraba coraje. Una canción de los Stones comenzó en el estéreo, la cual hablaba de asesinatos y sangre. Alcancé a oír que contaban la historia de un hombre que decapitaba a su propia novia, para luego refrigerarla. Por lo que tomé esa línea bizarra como otra amenaza hacia nosotros. Intentamos salir de la casa, mas no hallábamos las llaves, y el maldito espíritu que nos acechaba había asegurado las 3 cerraduras. Al ver que no podía abrir ninguna de las ventanas, le dije a mi madre que rompería una de estas en cuanto encontrara con qué. Éramos 5 contra 1, y sin necesidad de esforzarse parecía que nos estaba haciendo añicos. En el instante en que tomé un palo para quebrarla, escuché a mi padre gritar en las escaleras. Estaba siendo arrastrado por los pies. Aún sin ver al fantasma, trató de defenderse, dando patadas y jalándose, para que no lo siguiera tomando a la fuerza. Deseé poder ver al fantasma, así que le grité que se mostrara ante mí si en verdad era tan peligroso como lo aparentaba. Por lo que el hombre apareció detrás de mi padre, y por fin pude ver lo mismo que mi hermana, siendo nosotros las únicas 2 personas en poderlo ver de frente. Creo que la forma en que mis padres ponían resistencia les impedía abrir los ojos hacia lo que en verdad tenían junto a ellos. Por otra parte, resultaba inquietante ver cómo él podía atentar contra nosotros y nosotros no podíamos causarle ni un rasguño. De pronto, Pedro apareció afuera de la casa, queriendo entrar. Como vio que toda la casa estaba bajo seguro, se marchó por unos minutos, después, volvió con una pala y con esta alcanzó a romper una de las ventanas. Los ataques hacia mi padre se detuvieron en cuanto Pedro entró. Por lo que el vecino comenzó a gritarle a su hermano, reclamándole el haber roto su promesa. Recuerdo que gritó algo como una cosa es que los molestes y otra es que vuelvas a acabar con una familia. Por primera vez en el tiempo que llevábamos de conocernos, Pedro se deshizo de su orgullo, para pedirnos una disculpa. Acto seguido, nos preguntó si podía quedarse a cenar, para poder conversar con nosotros y llevarse a su hermano de allí. Aunque no estábamos de acuerdo, aceptamos por el hecho de sentirnos presionados. Cuando nos sentamos a cenar, nadie estaba en paz.
Mi hermana y yo nos miramos atemorizados, porque solo nosotros veíamos al hombre sentado en el asiento sobrante. Pedro nos explicó que vivía en parte acompañado y en parte condenado. Mientras comía, nos comenzó a contar una historia que tuvo lugar en su infancia y que, básicamente, había sido el origen de la maldición. Sin vergüenza ni filtros de por medio, nos dijo que su padre era miembro de una secta satánica desde antes de que ambos nacieran. En aquel grupo acostumbraban rendir sacrificios de todos los niveles, para después solicitar algo a cambio, en especial bienes materiales o daños a enemigos. Desde que aquellos gemelos nacieron, crecieron rodeados por las mismas personas perversas con las que convivía su padre. Su hermano, que se llamaba Miguel, siempre se presentó comportamientos más perversos a los de Pedro. Desde agredir a otros hasta matar animales. A diferencia de los padres normales, el de ellos miraba con orgullo cada maldad en su hijo, pues miraba sus malos actos como algo positivo para el lado de la maldad. Un 31 de octubre, Miguel decidió que aquella noche de Halloween repartiría chocolates a los niños que se atreviesen a pedirle algo. Lejos de ser un acto común por la temporada, era en realidad un atentado hacia niños inocentes, pues, dentro de cada pieza de chocolate, colocó diminutos cachos de navajas desechables, fáciles de cortar la boca, o incluso de llegar a ingerir. Por fortuna, nadie le pidió nada durante su recorrido por las casas del vecindario. Sin embargo, al volver a casa, lleno de emoción por vaciar las bolsas y comer sus dulces, Miguel se distrajo tanto mirando la televisión, que sin fijarse cayó en su propia trampa, ingiriendo así uno de sus chocolates dañinos. A pesar de que sus padres los llevaron a emergencias en cuanto éste empezó a vomitar sangre, su muerte sucedió de forma instantánea e inevitable. Negándose a que su hijo fuera a dar a la morgue, ambos padres exigieron el cuerpo. Pedro recordaba bien que en pocos minutos su padre asistió al centro en donde su secta llevaba a cabo las misas negras. Sus padres bajaron con el cuerpo de su hermano y le pidieron que aguardara en el coche sin llamar la atención. En el lapso de tiempo en que Pedro permaneció solo, no logró ver lo que sucedía, pero pudo escucharlo todo. Haciendo una pausa, el vecino nos dijo que necesitaba unos minutos para salir a tomar aire y aclarar su mente. Aquella era la primera ocasión en que quise que se quedara por más tiempo, pues parecía que, por fin, los extraños sucesos tenían una explicación. En lo que Pedro volvía para continuar con su historia, me puse a recoger los platos sucios que quedaron de la cena. Estando en la cocina, noté en uno de ellos algo bastante particular. En una de las esquinas, escrito con un aderezo, venía la abreviación de SOS. Sabía que ese era el plato que último Pedro, ya que nadie más había usado esa clase de aderezo en su comida. Sin saber qué hacer, le hablé a mis papás para enseñarles la inesperada señal que el vecino se esforzó por colocar. En el instante en que Pedro volvió a entrar a la casa, nosotros tres nos sentimos demasiado alterados. Pues sospechamos que su discreción a la hora de pedir ayuda se debía por algo, así que también debíamos de ser cautelosos y preguntar de manera discreta en qué le podíamos ayudar. Mas, antes de proceder a un acto apresurado, debíamos escuchar el resto de su historia, para seguir conociendo a qué nos enfrentábamos, exactamente. Pedro se sentó en el mismo asiento de antes, ahora traía los ojos irritados, como si hubiese estado llorando. Siguiendo con la historia, comentó que sus recuerdos sobre lo ocurrido en esa noche se mantenían frescos. Mientras esperaba en el auto, escuchó a su madre gritar, llena de desesperación. Dijo que, al oírla gritar con tanto pesar, su corazón le dolió. Y a pesar de tener miedo, bajó corriendo del auto y abrió cada una de las puertas y entradas puestas a propósito hasta llegar al salón de los sacrificios. Con la respiración agitada, confesó que aquel mayor recuerdo significaba también su trauma más grande. Cuando el pequeño Pedro entró al salón de misas negras, encontró a su padre,
colocando el cuerpo de su mujer, en agonía, sobre los gigantescos brazos de una figura demoníaca. Aquella estatua, hecha de bronce, tenía la forma del cuerpo de un hombre robusto, con cabeza de toro y cuernos prominentes. Pedro supo a qué demonio le fue ofrecida su madre. La Biblia ya nos había advertido de su presencia desde el Antiguo Testamento, en tiempos de Moisés. Personalmente, no me atrevería a nombrarlo, ya que, una vez que el hombre sabe a quién rendirle sacrificios, es capaz de entregar a los brazos del toro no solo a un animal, sino a cualquier familiar. Continuando con la historia de Pedro, nos dijo que a la enorme estatua le salían moscas de la boca, pues era dentro de ella que se colocaban gran parte de sus ofrendas, las cuales incluían comida, restos humanos, e incluso diferentes fluidos del cuerpo. Con un breve pasar de minutos, vio a su madre perder la vida sobre aquella estatua. Para calmar el pánico en Pedro, su padre le aseguró que ella así lo deseó, con tal de recuperar al espíritu de Miguel. Minutos después, el espíritu de su gemelo apareció detrás de él, actuando como si no recordara su tragedia. Teniendo de nuevo a ambos hermanos juntos, su padre les dijo que ambas almas quedarían destinadas a crecer juntas y desaparecer hasta que el hermano vivo perdiera el aliento. Tornando la conversación más oscura, Pedro nos confesó que el crecer al lado de un espíritu era peor que ser un esclavo, dado que todos lo tomaban por enfermo, sin captar que él tampoco disfrutaba de la situación. En ese instante, 2 floreros de mi madre se cayeron de su lugar. Había sido Miguel, manifestando su desacuerdo. Pedro guardó silencio por un momento, como si tuviera temor de continuar. Aproveché ese silencio para preguntarle sobre la familia que mencionó anteriormente. Y sin darme demasiados detalles acerca de eso, nos dijo que aquella escena causada por su hermano resultó una masacre, causado únicamente por el gusto de Miguel. Luego de la acusación, el espejo al lado del comedor se quebró. Inquieto por el rumbo que estaban tomando las cosas, le pregunté a Pedro si mi familia y yo le podíamos ser de ayuda en algo. Por lo que su expresión cambió de forma repentina, mostrándose como otra presa de la angustia. El alterado vecino caminó hacia mí, con un cuchillo en la mano, después se puso de rodillas y me pidió que lo matara. Insistió en que la única forma de liberarse de Tom era el morir a manos de algo o alguien externo a la maldición. Al ver que la situación se hallaba fuera de control, mi padre lo tomó por la espalda y lo obligó a abandonar nuestra casa, exigiéndole, además, que nunca se volviese a acercar a ninguno de nosotros. Después de esa espantosa noche, una tarde en que iba rumbo a la escuela, me pareció ver a Pedro con el rostro golpeado y un comportamiento retraído. Un par de veces me crucé con él, cuando se ponía a platicar en la banca, aparentemente solo. La tortura del pobre hombre continuó creciendo, arrastrándolo de forma gradual hacia la ansiedad y la paranoia. En ocasiones, le suplicaba a cualquiera que pasase por ahí, que lo ayudaran a morir. Cada vez en que éste suplicaba por la muerte, aparecía al día siguiente golpeado o con alguna herida superficial. 3 años después de aquella tarde en que vimos a Pedro por primera vez, este contrató un camión de mudanza y se marchó. Hasta la fecha, no tengo idea de qué habrá sido de él. No sé si siga vivo o si alguien lo habrá ayudado a morir. Pero, lo que sí sé es que los espíritus son reales, y no es conveniente traerlos a este plano, ni ponerlos a prueba o atreverse a retarlos. ¿Despiertas cansado? Cuida de lo que hay en tu habitación, pero, sobre todo, cuida de ti y aquellas cosas a las que te apegas. Desde el punto en que me encuentro, puedo asegurar que lo peor que nos podemos hacer es acostumbrarnos por completo a cómo funciona todo a nuestro alrededor y dar por sentado a nuestros seres vivos, pues nadie aquí es eterno, y cuanto antes lo aprendamos a aceptar, menos costoso será el superar sus pérdidas. En el año 2019, como hija única y soltera que era, mi compañía principal en casa era mi mamá.
Y como ésta padecía Alzheimer, muchas veces sentía que ni siquiera ella estaba lo suficiente a mi lado, a pesar de tenerla enfrente y compartir las cenas con ésta. Por lo que fue una época muy difícil, es lo que de entrada debo decir. Mi rutina era un tanto apretada y funcionaba de la siguiente manera: de lunes a viernes, debía levantarme a las 6 de la mañana para prepararme y a las 8 entrar a trabajar a la oficina. Para estos 5 días de la semana en que no podía quedarme junto a mi madre, lo que hacía era pagarle los servicios de un cuidador profesional, el cual incluso se podría decir que se llevaba una mitad de mi propio sueldo mensual. Y a pesar de lo ajetreado que resultaba el trabajo, y lo triste que me ponía estar con una mamá que ya había olvidado mi nombre, encontraba cierta calma y certeza en cómo funcionaba mi rutina. Los fines de semana me los pasaba encerrada con mi mamá, leyéndole libros y poniéndole películas, pues para mí eso siempre era grandioso. Y lo disfrutaba más que cualquier otra cosa. Sin embargo, su tiempo de partir le llegó, y entonces mi estabilidad emocional terminó por los suelos. Ella falleció una tarde de jueves, luego de que su cuidador Joaquín la llevase a tomar su siesta diaria. No solo la noticia me cayó como balde de agua fría, sino también el hecho de tener que incorporarme a un nuevo cambio de rutina. Pues a falta de mi madre y Joaquín, la casa se volvió completamente solitaria, y aunque el dinero comenzó a sobrar en mis cuentas bancarias, la alegría fue lo que más escaseó en mi día a día. Por mi parte, en vez de buscar una forma sana de lidiar con el duelo, lo que hice fue quedarme hundida en esa soledad del hogar y resistirme a alcanzar el punto de aceptación. Una vez que me sentí lista para recibir ayuda, la psicóloga que se encargaba de darme atención, me aconsejó que me fuera deshaciendo de las pertenencias que quedaban de mi madre en la casa. Ese fue el primero de los consejos. Pues a donde quiera que volteaba había algo suyo que me hacía volcarme en los recuerdos. Por lo tanto, lo más sano era irme desapegando de ese conjunto de objetos y comenzar a guardarlos para después sacarlos de casa. Durante este difícil proceso de ir soltando los objetos que alguna vez le pertenecieron, descubrí que tenía un fuerte apego con uno en específico. Se trataba de una vieja mecedora. A diferencia de las demás cosas, esta era en la que recaían la mayoría de nuestros últimos recuerdos. Por el lado de la conciencia, sabía que también debía deshacerme de esta, sin embargo, por la parte sentimental, era lo que menos deseaba hacer, y acabé por hacerle caso a mi lado emocional. Sin decírselo a mi psicóloga ni solicitar la opinión de nadie más, llevé a mi cuarto aquella mecedora en la que mi madre solía pasar tanto tiempo y la coloqué justo enfrente de mi cama, para así recordarla en cada noche y cada mañana al abrir mis ojos. «Quiero que a diario estés aquí conmigo», fue lo que dije mientras terminaba de acomodarla. Es extraño cómo un simple objeto puede llegar a tomar tanto valor con el paso del tiempo, pues es un valor que queda bastante alejado de cualquier suma monetaria. La lucha por enfrentar el duelo de la manera más sana posible continuó, y la mecedora era el secreto con el que me autosaboteaba. Con aquel eterno pasar de los días, empecé a sufrir de un malestar con el que no cargaba antes. De pronto, sin importar cuántas horas me quedara dormida, me terminaba despertando incluso mucho más cansada que a cómo me sentía al irme a dormir. Tomando en cuenta la cercanía con el fallecimiento de mi mamá, pensé que podía deberse a la reciente lucha mental por la que me hallaba atravesando. Los primeros días en que desperté con este agotamiento inusual, me quise convencer de que era un mal con el que era capaz de lidiar. Pero por desgracia, mañana tras mañana, el cansancio que no me dejaba levantarme de la cama empeoraba cada vez más, incluso el síntoma pasó de no dejar que me levantase a tiempo, al extremo de ya ni siquiera poder abrir bien mis ojos, sin que ello se convirtiera en una pelea difícil de vencer. Haciendo de esto algo mucho peor, había noches en las que también me costaba trabajo dormir. Recuerdo que, lejos de sentirse como un insomnio común, era más como si algo en mí le empezara a tener miedo al hecho de que me quedara dormida.
pues sabía que salir de ese estado me costaría demasiado al día siguiente y no era para nada favorable teniendo un trabajo que empezaba en la mañana. Y cuando le comenté mis síntomas a un doctor, este me dijo que la causa principal era que mi actividad cerebral seguía trabajando con normalidad por las noches, cosa que, en términos médicos, era como si en toda la noche no estuviera durmiendo de verdad. Y para tratar esto, se me recetaron unas pastillas para dormir. Desde la primera vez en que las tomé, noté que en vez de ayudarme, empeoraron el problema. Al paso de un mes, el agotamiento de las mañanas impactó de formas muy negativas las demás áreas importantes de mi vida y entre las peores consecuencias que tuve estuvo la pérdida de mi trabajo, por llegar tarde constantemente. Por lo que ahora, además del inexplicable agotamiento, debía arreglármelas para sobrevivir con mis ahorros en lo que conseguía un nuevo trabajo. Y afrontando los días de desempleo y soledad en casa, dejé de ponerme alarmas para despertar, teniendo ahora la creencia de que, quizás, con hacer eso alcanzaría el punto de haberle dado suficiente descanso a mi cuerpo. Pero desafortunadamente, la idea me salió mal y junto con ella empezaron a suceder anormalidades en mi entorno. La primera vez en que decidí deshacerme de la alarma, al llegar la hora de pelear por abrir mis ojos, recuerdo haber sentido como si algo ajeno a mí tomase el control. A mitad del esfuerzo consciente para despertar, tuve la sensación de cargar con una energía sobre mí, como si una aparición se hubiese posado sobre mi cama, o algo similar. En cuanto abrí los ojos, debido a la escalofriante sensación, me senté en la cama con agitación, mirando hacia cada rincón del cuarto. Y para mi sorpresa, descubrí que la mecedora ya no se encontraba como la dejé en la noche, estaba tirada de lado, como si alguien más la hubiera empujado, cosa que era imposible. A lo largo de ese día, me fui encontrando otros objetos afuera de sus lugares, o también tirados en el suelo. El cepillo de mi madre, por algún motivo, pasó de estar guardado a quedarse sobre mi comedor e incluso mis zapatos para ir a la calle los hallé lejos. El fastidio de estar encontrando casi todo fuera de su lugar se agregó como otro mal de cada mañana. De no ser por vivir sola, probablemente lo habría tomado con mayor calma. La mecedora de mamá igual algo se encargaba de desacomodarla. Y en lugar de temer porque otra persona estuviera entrando a la casa, veía más posibilidad en que fuera obra de alguna ánima, pero me preguntaba si era posible que fuese la de mi madre. No obstante, hasta el día en que me vinieron a espantar bajo la plena luz del sol, descarté que se tratara de ella, pues las señales fueron las de una presencia hostil. Pues yo estaba comiendo sola en el comedor, como era la nueva costumbre, y en el momento en que quise cerrar los ojos para dar las gracias, la silla vacía junto a mí se movió hacia atrás, como si alguien estuviera por ocuparla. Quedándome paralizada por la impresión, desde donde estaba escuché cómo abrían la puerta de mi cuarto. Por lo general, soy de las personas que no mueven ni un dedo ante el miedo, mas, al tratarse de una actividad tan puntual y evidente en la casa, me vi en la necesidad de levantarme de mi silla y caminar por el pasillo hasta llegar allá. Y con cada paso que daba, mi mente más se ponía a fabricar imágenes bizarras de lo que podría encontrar, estando en mi cuarto. En efecto, la puerta estaba abierta, pero al entrar no hallé nada más fuera de lo normal. Pero el suceso que en realidad me vino a estremecer, fue que, en el segundo en que me disponía a salir, algo tiró con fuerza de mi cabello, se sintió como si una mano lo jalara para impedir que me fuera. Por lo que esto me generó tanto terror, que preferí salir de la casa por un par de horas para distraerme. Al dar la noche y ser de nuevo la hora de dormir, dejé prendida la luz de mi cuarto, sintiendo terror de conocer de frente a esa cosa que se hizo notar horas antes. Después de esforzarme por lograr dormir, tuve una de las pesadillas más inquietantes y desagradables de toda mi vida. En aquel terrible sueño que se sintió lo bastante vívido, salía de la casa y comenzaba a caminar sin rumbo alguno a través de las calles de la ciudad. Teniendo mis pies descalzos, sentía dolor por las cosas que se me clavaban en el camino.
Sin embargo, a pesar del malestar físico, algo en el fondo de mi ser parecía estar disfrutando el tomar el control. Caminando con lentitud, me percaté de que las personas que se atravesaban en mi camino me miraban horrorizadas, preguntando si me encontraba bien. Después, adentrándome a lo que era un parque de aspecto descuidado, encontré en el piso un picahielo. Y a pesar de que en mi mente no tenía la intención de tomarlo, acabé por levantarlo. ¿Para qué quería tener eso entre manos?, me pregunté dentro del mismo sueño. Y apareciendo sorpresivamente por el lado derecho, un pobre perro de la calle se acercó hasta mis pies. En ese instante, me vi dividida entre lo que no deseaba hacer y las cosas que, por alguna razón, mi cuerpo controlaba por sí solo. Sin el deseo de seguir siendo espectadora de cómo perdía el control de mí misma, me esforcé por despertar, pero aún me era imposible. Así que, en medio de ese escenario bizarro, me vi obligada a presenciar actos tan atroces que en ese momento comencé a llorar, incluso siendo mis manos las responsables de cometer tantos horrores. De todas las pesadillas que había enfrentado en las semanas pasadas, esa era la más bizarra para mí. El grotesco sueño concluía conmigo regresando a la casa, sintiéndome prisionera de algo ajeno. Y al llegar el amanecer, tras pasar por la pelea diaria de despertar, vi que la mecedora de mi mamá estaba otra vez en el piso. Al levantarme de la cama para poderla levantar, una espantosa punzada en el pie derecho me hizo regresar a la cama en ese segundo. Y cuando descubrí de qué se trataba, el estómago se me revolvió y del terror mi pulso se aceleró. En mi pie se hallaba clavado un trozo de cristal, ambos lucían bastante sucios, como si hubiese caminado en la calle descalza, tal y como en la pesadilla. Por lo que al darme cuenta de esto, sentí como el pánico crecía en mí. Una vez que me pude quitar aquel trozo de cristal que tanto dolor me causó, fui hasta la entrada de mi casa, en donde encontré la puerta principal entreabierta. Pues lo ocurrido durante la noche no había sido un sueño, en verdad actué como alguien más. Sabiendo las atrocidades que hice con mis propias manos, no pude evitar caer en shock, viéndome a mí misma como un monstruo. Hasta ahora, no había alguien más que lo supiera, pero, con el hecho de cargarlo en la mente era más que suficiente. Y acordándome de una prima que vivía algo cerca, decidí llamarle por teléfono para preguntarle si podía pasar aunque fuese una noche en mi casa, para tener a alguien más que me ayudara a supervisar qué tan negativo era mi caso de sonambulismo. Durante esa llamada se tocó el tema de la muerte de mi madre, pues ella quería saber cómo era que lo estaba manejando. Pasando por mis 5 minutos de sinceridad, le hablé acerca del apego enfermizo que no lograba superar con su antigua mecedora. Ante mi confesión, mi prima se quedó en silencio por varios segundos. Y en cuanto no soporté más aquel incómodo silencio de su parte, le pregunté si ocurría algo con lo que recién le acababa de decir. Y con un tono preocupado, ésta me dijo, «Eso que estás haciendo te puede causar demasiado mal». Y profundizando más en sus razones para afirmar aquello, me explicó que existía una creencia popular, la cual tenía que ver con el hecho de dormir con cualquier clase de silla, sillón o banco a un lado de la cama. Según advertían las personas mayores y sabias, si uno dejaba un lugar desocupado a un lado de la cama, a la hora en que se iba a dormir, le daba la oportunidad a cualquier clase de espíritu maligno a que se instalara al lado suyo, haciendo de él lo que éste deseara. En este caso, lo que mi prima me dio a entender era que existía una gran probabilidad de que por las noches estuviera siendo visitada por algo ajeno a nuestro plano, algo dañino y sumamente manipulador. Y entrando en un debate en cuanto a si eso podía ser o no posible, ella me aconsejó que dejara alguna cámara grabando cerca de donde dormía, para de ese modo averiguar qué eventos anormales ocurrían a mi alrededor durante la noche y así pudiera descubrir por mí misma si era o no mi caso. El tema en sí me causó más misterio que horror. Por lo tanto, me abrí a hacer la prueba que me propuso.
Una noche después de la pesadilla que resultó ser realidad, dejé una cámara grabando desde el momento exacto en que me iba a dormir hasta que me despertaba de manera consciente. A la hora de despertar, nuevamente la mayoría de las cosas estaban fuera de su lugar y la mecedora de mi mamá se hallaba en el piso. Y la respuesta a qué ocurría durante las noches en mi cuarto la tenía a solo unos pasos de distancia. Sin embargo, al llegar a esta parte del experimento fue que la ansiedad se volvió más grande, pues no temía ver un video de mí simplemente durmiendo, pues lo que en realidad me horrorizaba era poder conocer la forma y el aspecto de aquello que me acompañaba en las noches y se robaba mis energías. Después de prepararme mentalmente para ver cualquier clase de fenómeno, comencé a ver la grabación desde el primer segundo. Durante la primera hora no se captó nada extraño, pero, a partir de 1 hora con 20 minutos, las escenas más horrendas se empezaron a presentar en la pantalla. Al quedarme por fin dormida, a mi cuarto entraba una silueta blancuzca a la que se le podía distinguir la figura de una persona. Fuese lo que fuese, esa cosa entró a mi cuarto sin prisa ni precaución. Acto seguido, tomó asiento en la mecedora de mamá y se mantuvo allí, mirándome por más de 2 horas seguidas. En el momento en que se me ocurrió hacerle un acercamiento a lo que parecía ser su cara, se le alcanzaba a notar una expresión diabólica que dejaba ver que esa cosa disfrutaba el verme dormir, quedando a su voluntad, ignorante de la situación. Y como si con el saber que un espectro perverso se sentaba a mi lado no hubiese sido ya suficiente, lo que ocurrió a continuación me hizo cubrirme los ojos, pues mi angustia no podía con asemejar algo como eso. Cuando esa aparición bizarra se cansó de estarme mirando, se inclinaba desde la mecedora hasta mi cama, y sin más, entraba a mi cuerpo mientras me hallaba durmiendo. Mientras terminaba de llevar a cabo su posesión, yo me retorcía en la cama y hacía gestos de dolor, demostrando que su invasión a mi cuerpo me provocaba un dolor insoportable, pero que, por el hecho de sufrirlo mientras dormía, al día siguiente me costaba trabajo recordarlo. Al quedarse instalado en mí, se apreciaba cómo me sentaba en la cama con la mirada perdida. Después, me levantaba de allí y salía del cuarto. Desafortunadamente, las cosas que llegué a hacer estando afuera no se captaron, mas, tomando en cuenta lo visto en la última vez, pude hacerme una idea muy negativa. Mi persona no volvió a aparecer en la grabación, hasta que pasaron cerca de 3 horas. Lo que ocurrió después fue que me volvía a acostar y esa cosa resurgía de mí, abandonando mi cuerpo. Todo lo que vi en aquella grabación significó la respuesta a cada inquietud que no me dejaba en paz. Y en efecto, había seres malditos que se ponían cómodos a un lado de nuestras camas y eran capaces de manipularnos durante toda la noche si así lo deseaban. Las personas mayores no hablaban en vano con respecto a estas creencias y por lo visto contaban con mucha justificación. Y al terminar de ver la espantosa grabación, escuché el llanto de un pequeño niño justo en la cocina. Llegando allá, quedé perpleja, pues no se trató de una alucinación, en verdad había un niño desconocido en la casa. Este se mostró aterrado al ver que me acercaba, así que, para calmarlo le hablé en voz baja y tuve que explicarle que no buscaba hacerle ningún daño. Solo en cuanto logré convencerlo de ello, él me comentó que en la noche me lo había robado del interior de un auto en el que se encontraba. ¿Por qué el espectro que me poseía por las noches quiso traer a aquel pequeño hasta mi casa? Fue lo primero que me pregunté, llena de horror. Haciéndome responsable del acto más innombrable, yo misma me encargué de presentarme con ese niño a una delegación y me acusé por lo hecho, haciendo énfasis a que en las noches perdía la noción de lo que hacía. Pero aquello me trajo una condena de 1 año en prisión, en lo que las autoridades determinaban si era o no una persona de peligro importante para la sociedad. Por inusual que parezca, en las noches encerrada en prisión pude volver a descansar sin despertar agotada por las mañanas y las constantes posesiones ya no se presentaron. Arrancar el problema de raíz era tan simple como quitar la mecedora de mamá de un lado de la cama.
Ojalá que este consejo pueda ser de ayuda para otros. Y no se trata de algo que me haya inventado, los consejos con respecto a esto incluso se pueden encontrar en internet o cualquier libro que hable de supersticiones. Cuida de lo que hay en tu habitación, pero, sobre todo, cuida de ti y aquellas cosas a las que te apegas. Cuando volví a ser puesta en libertad, el duelo por mi madre ya había alcanzado el punto de aceptación, por lo que no necesité conservar más una gran parte de sus pertenencias, y eso incluía a la mecedora. Antes de deshacerme de esos objetos con cierto valor sentimental, le pedí a un sacerdote que me hiciera el favor de llevarles a cabo una limpia, para que, a donde sea que fueran a dar, no llevaran consigo tanta carga de energías y problemas. El único aspecto que no he sido capaz de superar hasta la fecha es el trauma que quedó en mí tras ser testigo de posesiones hacia mí misma. Por el hecho de sentirme vulnerable a volver a actuar sin conciencia durante la noche, tomé la decisión de poner un anuncio en busca de alguien que quisiera compartir espacio y renta conmigo. Ahora vivo en compañía de una amable estudiante de universidad. Y por supuesto, para no aterrarla, nunca le llegué a mencionar acerca de los bizarros eventos ocurridos en esta casa en el año 2019. Y cada noche, antes de irnos a dormir, le pido que me ayude a poner las sillas boca abajo, y la única regla que le tengo puesta es que nunca deje ninguna silla o asiento de cualquier tipo a un lado de la cama de su cuarto. Y sinceramente, espero que ninguna otra persona que esté oyendo esto lo haga, pues sería una experiencia aterradora el que abrieran los ojos a mitad de la madrugada y se encontraran con un ser maligno observándolos a la cercanía. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.